Pues vamos a dar inicio. Buenas tardes, ya después de la comida. Vamos a continuar con la mesa 3, Teoría Jurídica Contemporánea. En esta ocasión vamos a participar su servidor, Alejandro Montiel Velázquez, el profesor Enrique Rodríguez Trujano, el profesor Félix David García Carrasco y el profesor Maxime Renaudí. Me corresponde comenzar con la presentación, entonces pediré, por un poco de humildad académica, que el profesor Enrique sea tan amable de mencionar un poco mi CV. Claro que sí. Bien, buenas tardes. El profesor Alejandro Montiel Velázquez, unos pequeños datos curriculares, es licenciado en Derecho y maestro en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es académico de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como profesor de Teoría Económica en la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente estudia sus programa de doctorado en Economía por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y la licenciatura en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Ha publicado diversos estudios sobre arbitraje de inversiones, economía de los derechos de propiedad y economía política constitucional. Entre sus líneas de investigación se encuentra la economía austríaca, la nueva economía institucional, la teoría de la elección pública, el derecho económico, el análisis económico del derecho, competencia económica, economía de los derechos de propiedad y arbitraje de inversiones, entre muchos otros. Así que sin más, vamos a ceder la palabra al profesor Alejandro Montiel. Gracias, profesor. Pues vamos a comenzar, en este caso, con mi participación, que se titula Derecho y Orden Espontáneo, una introducción al Austrian Law and Economics. Sería interesante comenzar con una crítica al mainstream económico y, en consecuencia, al análisis económico del derecho tradicional. Sin embargo, los 15 minutos que tenemos cada uno de los participantes son imposibles. Entonces, prescindiré de esto y trataré de dar continuidad, omitiendo cuáles son los puntos de diferencia, cuáles son los puntos de coordinación para dar celeridad a la presentación. Esta se divide en 4 partes. La primera, vamos a mencionar a los autores principales. En la segunda parte vamos a hablar un poco sobre el objeto, el método y los supuestos básicos de la economía austríaca. En tercer lugar, la visión del derecho según la Escuela Austríaca de Economía. Y, si nos da tiempo, en cuarto lugar vamos a presentar un ejemplo práctico de cómo se hace análisis económico del derecho austríaco. ¿Quiénes son los autores principales? En primer lugar, vamos a comenzar con mencionar que la Escuela Austríaca de Economía fue iniciada con el profesor Karl Menger, con el abogado y economista, con sus principios de economía política, y que forma parte de lo que se denominó revolución marginal, junto con William Stanley Jevons y Leon Walras, quienes cada uno de ellos desarrollaron sus visiones económicas. Este profesor, este autor, tiene como característica que, además de economista, era abogado. Entonces, sus perspectivas nunca se han perdido de la visión jurídica. Los continuadores o sistematizadores han sido Eugenio von Baberg, quien destrozó la teoría de la plusvalía de Karl Marx en uno de sus libros, Capital e Interés. Posteriormente, Ludwig von Mises, quien habló en su Tratado de la Acción Humana sobre la imposibilidad del cálculo económico socialista. Y Friedrich von Hayek, que
tiene, para efectos de la presente intervención, más repercusión con el enfoque de los órdenes espontáneos del derecho y de las instituciones. Por lo que respecta a los estudiosos del Austrian Law and Economics, es posible mencionar al profesor Mario Rizzo de la Universidad de Nueva York, al profesor Jesús Huerta de Soto de la Universidad Rey Juan Carlos, Alfredo Boulard de la Universidad Francisco Marroquín, y bueno, pues aquí realmente es poco conocido, entonces tuve el atrevimiento de agregarme. ¿Cuál es el objeto de la Escuela Austríaca de Economía? A diferencia de la visión tradicional, la visión neoclásica, la Escuela Austríaca de Economía estudia la acción humana, es la economía de la acción humana, del comportamiento. Esta la divide en dos, en elección y en actuación, en acción. La elección se traduce en que el individuo busca pasar de un estado menos satisfactorio a un estado más satisfactorio y de esta manera asignar los recursos escasos a diversos fines. Vemos que la definición tradicional de economía propuesta por el profesor Lionel Robbins de ciencia de lo que asigna los recursos escasos queda comprendida dentro de este punto. Y la acción humana, que es la otra parte de la economía austriaca, donde nos menciona que una vez determinado qué queremos y hacia dónde nos queremos dirigir, ¿cómo lo vamos a hacer? Estos procesos se encargan de coordinar y negociar con otros individuos. Su método, a diferencia de la visión neoclásica, que es más relacionado con las ciencias físicas, matemáticas, en estadísticas, pues tiene más elementos de apriorismo y deductivismo. El apriorismo destaca que existen leyes o axiomas válidos universalmente que no necesitan ser demostrados o comprobados. ¿Qué significa lo anterior? Como ejemplo podemos mencionar que uno de los axiomas a priori es que en caso de que un sujeto A elija X, consecuentemente, por la ley del costo de oportunidad, va a sacrificar Y. Eso significa, no necesita ser validado. Siempre va a haber, en un medio de excusos recarsos, siempre va a haber sacrificio. Y el deductivismo, las leyes o axiomas, aun siendo generales, las leyes que descubre la economía austríaca, permiten explicar fenómenos particulares, lo anterior a través de un proceso de razonamiento lógico. Como ejemplo, a través de la teoría de los ciclos económicos que nos mencionan, grosso modo, que sin ahorro no hay posibilidad de crecimiento, los autores austríacos explicaron la crisis económica de 2007-2008, al mencionar que hubo una especulación, que no hubo un respaldo de dinero verdadero, de real, y esto provocó pues, el crack que todos conocemos y que sufrimos. Los supuestos básicos de la economía austríaca es, solo los individuos eligen. ¿Qué significa lo anterior? No hay posibilidad de decisiones colectivas, decisiones populares, decisiones de orden social. Solo los individuos eligen y únicamente estos o unos cuantos pueden manipular las decisiones de los demás. En segundo lugar, el mercado es un mecanismo de coordinación. En este mecanismo de coordinación, los sujetos encuentran áreas de oportunidad, asimismo encuentran intercambian bienes y servicios. No se concibe como un escenario estático donde a través de ecuaciones simultáneas, de derivadas, podemos determinar un precio fijo. Además es dinámico. Los hechos son subjetivos. A diferencia de la economía neoclásica y marxista, por supuesto, los hechos no son objetivos, no son un factor exógeno. ¿Qué significa lo anterior? Que nosotros percibimos la realidad de determinada manera. En consecuencia, a partir de nuestro proceso de no solo información, sino de razonamiento, vamos a comprender cómo funciona y cuáles son las consecuencias de un marco institucional, un marco jurídico, de un negocio jurídico.
los precios revelan información. No son únicamente un equilibrio entre la oferta y la demanda, sino que también se convierten en la posibilidad de encontrar nuevos nichos de mercado, nuevos beneficios. La propiedad privada es fundamental. Esto básicamente se traduce en dos aspectos. Incentiva la producción y obliga a los individuos a ser responsables de los fracasos que ellos mismos perciben. Como dato adicional, podemos percatarnos que el mal llamado esquema neoliberal actual y pues no corresponde realmente a una percepción liberal en su totalidad, porque no permite que haya mecanismos de responsabilidad a los sujetos que cometen errores. La competencia es estática, no dinámica. No es un equilibrio general o un equilibrio parcial. Es un escenario dinámico en el cual a través del proceso de descubrimiento encontramos nuevos beneficios. Y el más importante es que para efectos de este tema las instituciones son el resultado de la acción humana, pero no del designio humano. Esta cita es de Adam Ferguson, un filósofo social. ¿Qué significa lo anterior? Que nosotros de manera inconsciente producimos hábitos, producimos patrones de comportamiento, como lo llama el profesor Mario Rizzo, y que son seguidos. Y esto nos trae una figura romana, creo que varios ya han de saber cuál, la figura de la costumbre o los elementos de la costumbre, que son la inveterata consuetudo y opinio juris seu necessitatis. Eso es un vínculo muy fuerte entre la percepción romanista del derecho y la economía austriaca. ¿Qué significa el derecho según la Escuela Austriaca de Economía? Los austriacos se centran en 4 ejes principales: origen y evolución del derecho, implicación de la incertidumbre e información incompleta en el derecho, la interacción entre marco jurídico y mercado, la naturaleza del orden jurídico y el papel del sujeto empresario ante la norma jurídica. El origen y evolución del derecho. Hemos mencionado que las instituciones son producto de la acción humana, pero no del designio, no son mecanismos deliberados, no pueden ser creados de una manera omnipresente. ¿Qué significa lo anterior? A través de procesos de interacción en la búsqueda de mayores beneficios, nosotros creamos patrones que se convierten a través de procesos de formalización y de descubrimiento en normas. Lo anterior puede contraponerse con los procesos actuales de diseño jurídico, en particular los esquemas legislativos que dejan a un lado la percepción de lo que dice el derecho, revelado por medio de la Suprema Corte o de diversos tribunales que interpretan el derecho. Estos permiten revelarlo, descubrirlo y en consecuencia van delimitando la evolución que éste conlleva. Derecho a ignorancia, incertidumbre e información dispersa. Como mencionamos, la información, a diferencia de la perspectiva neoclásica o del análisis económico del derecho tradicional, no es completa e incluso puede ser no gratuita o verdadera. En este sentido, la información, el derecho desempeña una triple función: coordinar la actividad entre los agentes, sistematizar y coordinar la información dispersa y reducir la incertidumbre. Para ello, se postula que el derecho debe ser simple, normas generales, abstractas e impersonales. Debe ser aplicable a todos los individuos y debe prevalecer un escenario de certeza. ¿Qué significa un escenario de certeza? Que no sea modificado de manera unilateral y desde arriba de manera súbita, que no se tome en consideración los órdenes espontáneos o la interacción, la realidad del derecho que se manifiesta a través del ejercicio cotidiano. La interacción entre derecho y mercado. Mencionamos que el mercado es un mecanismo de coordinación entre los individuos, en particular por 2 razones. Se negocian factores de producción, bienes y servicios y, en segundo lugar, se localizan nuevas oportunidades de ganancia. ¿Cuál es el papel del derecho en este sentido? Se convierte en un instrumento que permite una mejor interacción
además conlleva compatibilizar los planes de los individuos y su interacción conlleva a la evolución del marco jurídico, misma que debe ser observada por las autoridades jurisdiccionales. Como lo dijimos, se convierten en tomadores de ese derecho que a través del proceso dinámico, del proceso de interacción social, se descubre, es descubierto y no creado. El derecho no se crea para los austriacos. La naturaleza del orden jurídico, es preciso mencionar que puede encontrarse una contradicción entre la necesidad de otorgar un mecanismo jurídico de incertidumbre, que dé certidumbre a la acción humana, y otra, la evolución, la permisibilidad de la evolución a través de los órdenes espontáneos. Este dilema se soluciona si se considera la naturaleza propia del acto jurídico, de la actividad jurídica e incluso de la interacción social. En un escenario de mercado competitivo, la democracia plural y el Estado de Derecho, las reglas demuestran su validez debido a sus éxitos pasados. En este sentido, salvo una revolución social, el cambio jurídico es marginal y este cambio conlleva a los individuos a su adaptación a partir de un proceso evolutivo, sin convertirse en una ruptura con el entorno anterior. Finalmente, el papel del sujeto empresario ante la norma jurídica. Ante el axioma del individuo como sujeto que busca pasar de una peor a una mejor situación, el individuo busca nuevas oportunidades de ganancia. Esto lo convierte no en un hombre racional, sino en un hombre empresario. Un hombre que busca, por supuesto, nuevas oportunidades de maximizar de aumentar su bienestar. Aplicado al derecho, este postulado se traduce en que el abogado o el sujeto de derecho busca nuevos criterios de interpretación de la norma, mecanismos para modificarlo, de tal manera que permita protegerle algún derecho, que permitan generarle algún derecho o evitarle alguna responsabilidad. Por ello, siempre se encuentra en un estado de alerta y buscará las lagunas y fallas en el marco jurídico. Asimismo, buscará a través del litigio la modificación de la norma. Destacamos en este punto el papel y la importancia que la actividad jurisdiccional, en particular la Suprema Corte, puede revelar en el derecho. No nos cansamos de enunciar que estos señores, al descubrir nuevas vertientes, nuevas dinámicas de la norma jurídica, permitirían dar una mayor certeza, evolución del derecho acorde con la realidad social. Un ejemplo práctico, en último lugar, es el proceso de privatización surgido a partir de 1982 y continuado hasta nuestros días. No se me tome como nota a pie de página como un marxista o como un crítico del esquema de libre mercado, todo lo contrario. Me considero un defensor del libre mercado, de la capacidad de elegir. Sin embargo, hay formas por las cuales se debe llevar a cabo esto. El 23 de diciembre de 1982, México suscribió una nueva carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Esta carta nos llevó a un proceso de ajuste estructural donde se desincorporaron empresas paraestatales, donde se modificó la mayoría de la estructura jurídica, una reestructura dentro de la propia administración pública y del sistema de impartición de justicia. Estas medidas fueron agresivas con el presidente Carlos Salinas de Gortari y continuadas con los posteriores presidentes. Se decía que íbamos a tener un crecimiento no solo elevado en términos porcentuales, sino sostenido. La realidad es que hemos tenido altibajos que entre 1983 y 2000 puede encontrarse un PIB de menos 4.3% y 4.9%, destacando que ha sido con diversos altibajos. Esta situación demuestra que el cambio no ha sido plenamente endogeneizado por la sociedad. De hecho, los órdenes espontáneos dentro de la sociedad nos permiten demostrar en este momento que un nuevo presidente en julio de 2018 fuera elegido, y ese presidente que, independientemente de las tendencias políticas y en términos de metodología de la economía austriaca, permite descubrir que estamos siguiendo o estamos regresando a un esquema que venía dándose continuidad, que la interacción social había diseñado y que el esquema de libre
mercado, entre comillas, nos había instaurado por los señores dirigentes a partir de 1982, pues fueron establecidos. Entonces, lo reitero, esto nos llevó a regresar a ese modelo en el cual, sin llegar a un criterio de aprobación o de condena, pues demuestra que nosotros regresamos a ese patrón de comportamiento desarrollado por los órdenes espontáneos. Pues sin más, les agradezco. En segundo lugar, continuamos con el maestro Enrique Rodríguez Trujano. Nació en la Ciudad de México en 1981, es candidato a doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco. Desde el año 2008 se desempeña como académico de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y como profesor ordinario de asignatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte clases de introducción al estudio del derecho, derechos humanos y teoría del derecho. Es asistente editorial, el profesor de la revista Problema, publicación anual especializada en filosofía y teoría jurídica contemporánea, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Asimismo, es miembro fundador del Círculo Tauma, grupo de discusión sobre filosofía y teoría jurídica, conformado por jóvenes investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sin más, damos la palabra al profesor Enrique. Por favor, profesor. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar, quiero agradecer al doctor Enrique Cáceres por la invitación, que ya, como todos los años, estamos presentes aquí en las Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho. Bueno, voy a presentar una propuesta de distinción conceptual entre dos términos de la teoría jurídica que muchas veces se utilizan de manera intercambiable. Me refiero al concepto de coacción jurídica y de coerción jurídica. En la literatura, pues hay el uso de estas expresiones, muchas veces se realiza de manera intercambiable sin establecer ninguna diferencia entre ellos, pero a mí me parece que se puede marcar una distinción que nos permitirá evitar una serie de malentendidos en el contexto de la teoría jurídica. Entonces, la pregunta central sería si el significado de estas expresiones es equivalente. Y tendríamos que comenzar por distinguir que el uso de estas expresiones es distinto en el lenguaje natural. Nosotros podemos utilizar la palabra coacción y coerción coloquialmente o en situaciones mundanas, pero el uso de los conceptos de coacción jurídica y coerción jurídica, especialmente en el contexto de la teoría del derecho, es distinto. Entonces, se trata de expresiones equivalentes en un caso, en otro. ¿Qué diferencias podemos extraer? Quiero comenzar con las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, que define el concepto de coacción como una fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo. Aquí el elemento de la fuerza y de la violencia para hacer que otra persona haga o diga es algo que caracteriza pues, en nuestro lenguaje natural. En el ámbito del derecho, añade la Real Academia, es un poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o para prevalecer sobre su infracción. Si vemos ahora la definición que ofrece la misma Real Academia del término de coerción, vamos a ver que hay prácticamente lo mismo.
se define allí como una presión, ahí está el elemento de violencia o de fuerza, que es ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. Un ejemplo, sobran amenazas y coerciones en esta oración. Y añade la Real Academia que la coerción es un acto de represión, inhibición o restricción. Entonces vemos que no tenemos realmente grandes elementos para distinguir entre coacción y coerción, y que a veces pues esto da lugar a que se utilicen de manera intercambiable sin ninguna acotación. Pero vamos ahora a pasar al ámbito de la teoría jurídica. Y aquí me baso en algunas líneas del profesor Rolando Tamayo, que básicamente, en pocas palabras, define a la coacción jurídica como un mecanismo de motivación de la conducta. Pero si ustedes se fijan, para motivar la conducta no necesariamente tenemos que ejercer la fuerza o la violencia o la presión que veíamos en la explicación de la Real Academia de estas expresiones. Dice Tamayo, la expresión coacción evoca la idea de un impulso, una motivación. La coacción se distingue de cualquier otro empleo de la fuerza o violencia, y aquí está el elemento que distingue a la coacción, por su propósito específico, a saber, provocar una acción. Otro autor, Norberto Bobbio, ha distinguido también en este sentido que el derecho establece mecanismos de motivación de la conducta que pueden ser diversos. Y aquí se abre la posibilidad de que el derecho, para lograr que nosotros realicemos una conducta específica, utilice un mecanismo represivo. Por ejemplo, que para obligarnos a que respetemos la vida de las personas, el derecho puede establecer una sanción que consiste en la privación de la libertad. Y de ese tipo hay una serie de consecuencias que el derecho puede establecer para intentar motivar ciertos comportamientos en las personas. ¿Cómo logramos que las personas se conduzcan de cierta manera y no de otra? Bueno, pues estatuyendo una serie de actos coactivos. Y estos ejemplos, en esta función represiva del derecho que expone Bobbio, podemos encontrar la privación de la vida, de la libertad, de bienes económicos, de derechos, de libertades, y en caso de que los particulares se rehúsen a cumplir voluntariamente con las conductas que se les exigen, el derecho puede hacer uso de la fuerza física. Ahora bien, lo interesante del argumento de Bobbio es que no solamente se queda en la función represiva del Estado, él también habla de una función promocional o premial. Es decir, el Estado puede utilizar otros mecanismos para incentivar nuestra voluntad y que realicemos ciertas conductas. Y estos pueden consistir en premios. Por ejemplo, si la autoridad quiere que yo pague mis obligaciones prediales, fiscales, etcétera, puede utilizar evidentemente mecanismos de coacción represivos, pero también podría utilizar especies de premios, por ejemplo, al establecer que si pago mis multas de tránsito vehicular por exceso de velocidad dentro de los siguientes 10 días, tendré el derecho a que me hagan un descuento del 80%. Eso también es una manera de incentivar mi comportamiento, pero no a través de un castigo, sino a través de un premio. Y es muy importante, dice Bobbio, considerar que la coacción incluye estos mecanismos de motivación de la conducta tanto en una vertiente represiva como en una vertiente premial.
En realidad, estas ideas que he estado exponiendo de Tamayo y de Norberto Bobbio tienen su inspiración, evidentemente, en un autor clásico que es Hans Kelsen. Y Hans Kelsen, en su segunda edición de la teoría pura del derecho, expone un concepto de sanción en sentido amplio. Hans Kelsen dice, bueno, el derecho tiene como sistema de normas la facultad de enlazar consecuencias a una serie de comportamientos que se consideran socialmente indeseables. Pero para incentivar que las personas se conduzcan en cierto modo, el derecho puede enlazar consecuencias positivas y negativas. Por eso el concepto de sanción en sentido amplio que expone Hans Kelsen, en particular en el primer capítulo de la teoría pura del derecho, es una consecuencia que se imputa por no cumplir o cumplir la exigencia de determinados comportamientos. Premio y castigo pueden ser subsumidos en el concepto de sanción, dice Hans Kelsen. Y esto nos lleva también a la tesis de la coactividad del derecho, que sería una mala lectura de Kelsen pensar que el derecho se distingue por la propiedad de utilizar la fuerza pública para constreñir a las personas, constreñir la voluntad de los individuos para cumplir ciertas exigencias. Lo que está diciendo Kelsen es que el derecho se caracteriza por tener la facultad de enlazar consecuencias. Y como ya dijimos, estas consecuencias eventualmente pueden ser tanto positivas como negativas. La tesis de la coactividad del derecho, por lo tanto, significa que el derecho tiene la facultad de poder determinar cuáles son las consecuencias que se siguen por la inobservancia o por la observancia de las normas jurídicas. Aquí, por ejemplo, tenemos dos casos de normas que exigen determinados comportamientos, pero lo que las distingue es su nivel de coactividad. Por ejemplo, prohibido fumar, pues es una norma que impone una obligación de comportarse de cierta manera, a saber, abstenerse de fumar. Pero una norma un poco más motivadora, por decirlo así, es aquella que establece que al que fume en un lugar prohibido se le impondrá una multa de 2,000 pesos. Entonces aquí la diferencia es el nivel de motivación que tiene una norma que prevé una consecuencia a diferencia de la primera. Otro ejemplo de estos mecanismos de motivación de la conducta es el establecimiento de una sanción penal. Por ejemplo, al que prive de la vida a otro se impondrá de 8 a 20 años de prisión. Pero podemos encontrar ejemplos que no necesariamente involucren una consecuencia negativa, como el siguiente ejemplo. El pago de fotomulta en los siguientes 8 días tendrá un descuento del 80%. Aquí la obligación de pagar esta multa, si yo lo hago en los siguientes 8 días, pues tiene una consecuencia que es positiva, que es un descuento. Entonces también funciona como un mecanismo de motivación. Y otro ejemplo podría ser el caso, aunque no está involucrada una conducta, pero sí un estado de cosas como el hecho de que las madres solteras de escasos recursos en la Ciudad de México puedan solicitar una beca mensual de manutención. Entonces allí también un estado de cosas tiene una consecuencia que es un privilegio, a saber, pues esta beca.
Ahora bien, ¿qué hay de la coerción jurídica? Porque la propuesta de esta ponencia es distinguir, tener elementos para hacer una distinción conceptual entre una coacción jurídica y una coerción jurídica. Bueno, la coerción jurídica tiene que ver propiamente con el cumplimiento forzado de las normas del derecho. Es decir, las exigencias del sistema jurídico pues tienen que llevarse a cabo y el derecho pues tiene también órganos y autoridades para hacer valer sus disposiciones y hacerlas valer mediante el uso de la fuerza, que puede ser la fuerza legal, institucional, pública. Podríamos definir que la coerción jurídica se identifica con el uso de la fuerza física para constreñir a las personas al cumplimiento de la ley, una orden administrativa o una resolución judicial, en especial cuando aquellas se rehúsen a obedecer voluntariamente las decisiones de las autoridades. La coerción estatal es, en este caso, un mecanismo de fuerza para asegurar la observancia del derecho, o bien para restaurar el orden y la paz pública en caso de haber sido quebrantadas. El uso de la fuerza pública, por lo tanto, es la forma de coerción por antonomasia. Y algunos ejemplos, bueno, pues puede ser el arresto, el desalojo, una represión policial a manifestantes, el pago de alimentos vía resolución judicial, donde pues ya no importa la voluntad de las personas, ni si quieren o no cumplir con las exigencias, es llegar, utilizar la fuerza para evitar un estado de cosas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Para hacer una comparación, ir cerrando esta presentación. Bueno, la coacción jurídica es un mecanismo de motivación, mientras que la coerción jurídica es un mecanismo de aseguramiento. Podemos ver este mecanismo de motivación de la coacción jurídica que se realiza mediante el uso de premios y castigos. Es decir, podemos motivar que las personas se ajusten a ciertos comportamientos a través de penas y premios, mientras que la coerción jurídica utiliza propiamente la fuerza física. En el caso de la coacción jurídica busca incentivar la voluntad, mientras que en la coerción jurídica se busca constreñir la voluntad. La coacción jurídica se identifica con la facultad para estatuir sanciones, es decir, consecuencias que pueden ser positivas o negativas, mientras que la coerción jurídica es una facultad para hacer valer el derecho y muchas veces por medio de la fuerza. Como corolario, con esto cierro, podemos establecer que todo acto coercitivo es coactivo, en la medida en que busca desencadenar también el cumplimiento de una exigencia. Pero no todo acto coactivo es coercitivo. Podemos encontrar muchos ejemplos de actos coactivos que no incluyen el uso de la fuerza física. Y esto tiene relevancia, y con esto concluyo, porque a veces bueno, el concepto central de Hans Kelsen de derecho señala que el derecho es un orden coactivo de la conducta humana. Pero serían muy diferentes las cosas si entendemos ese concepto como un orden coercitivo de la conducta humana. Lo que dijo Hans Kelsen es lo primero y no lo segundo. Y bueno, espero haber aclarado un poco la naturaleza conceptual de ambos conceptos. Y creo que resulta muy útil utilizar esta distinción para no relacionar el derecho forzosamente con el uso de la fuerza pública. Muchas gracias. Gracias, profesor.
Damos paso ahora al profesor Félix David García Carrasco, con su ponencia titulada Entre la restauración y la sanción, el dilema de la impartición de justicia en la Ciudad de México. Brevemente podemos mencionar que el maestro Félix es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como asesor, es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado profesionalmente como abogado y postulante, además de como servidor público, y actualmente se desempeña como asesor jurídico en el órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral. Damos la palabra al maestro, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco al doctor Cáceres Nieto, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a la Universidad Nacional la oportunidad que me dan de participar en este coloquio, que es un evento tan importante y que da la oportunidad y apertura para que temas de gran trascendencia adquieran mayor difusión. Bueno, sin más, comienzo y como ya se aprecia en la diapositiva que está presentándose en este momento, parto de un problema que nos afecta a todos de manera inmediata y de manera muy urgente. Estoy hablando de la violencia. Un país en el que se cometen 99 delitos sexuales al día, hay 25 homicidios por cada 100,000 personas, que en el año 2017 sumó la cantidad de 31,200 asesinatos, 90,000 vehículos robados en un año, un aumento exponencial en el consumo de drogas, sobre todo entre la población juvenil y entre personas de sexo femenino de un 205% en comparación con los datos con el consumo que se tuvo en el año precedente, así como un índice de impunidad de un 99%. Estamos hablando de que solamente de cada 100 delitos solamente 5 son denunciados y de ese 5% probablemente un 1% tendrá una sanción penal que satisfaga y repare el daño. Entonces, claramente es un problema de urgencia inmediata. En palabras de Émile Durkheim, todos los delitos, toda sociedad, el delito es natural a toda sociedad. Una sociedad en la que no hay delitos es una sociedad estática que, además de utópica, está condenada a la desaparición. En un sentido, desde luego, el delito tiene en su carácter de transgresión, da la posibilidad a cambios sociales, y podemos pensar en el cristianismo, para no ir muy lejos, que en un momento fue una situación criminalizada y posteriormente permitió la evolución y cambio de la sociedad europea. Sin embargo, el delito, cuando sobrepasa ciertos niveles y se vuelve la regla, adquiere un carácter anómalo. Entonces, de decir, bueno, es normal que a todo el mundo le dé gripa, pero no es normal que de manera permanente tengamos gripa, por hacer un símil con un término médico, implica que estamos en una etapa francamente de crisis, anomía, de anormal. Entonces, ahora bien, en este momento, con un cambio de gobierno radical, que inclusive se ostenta como la cuarta transformación del país, sin lugar a dudas queda en un lugar central en la discusión política y en la agenda social del país el combate que se va a hacer del delito. Nosotros, nos hemos organizado en un estado que tiene 3 niveles de gobierno, un legislativo, un ejecutivo y un judicial. El combate a la delincuencia, desde luego, se hace en colaboración con estos 3 poderes y de la participación que haga cada uno de ellos. En el ámbito legislativo, desde luego, procuramos proteger y sancionar, procuramos proteger a través de la tipificación lo que consideramos como bienes jurídicos tutelados. En el ámbito del Ejecutivo, pues implementamos políticas criminales encaminadas a la disminución del delito. En este caso tiene un carácter más preventivo y finalmente un carácter reactivo, es decir, posterior a la comisión del delito, es lo que le compete a las autoridades jurisdiccionales, que son quienes sancionan al delito. Pensando simplemente en la cuestión de los delitos en el combate que se hace de la delincuencia en el ámbito jurisdiccional, debemos de pensar que en la actualidad aunque existen en teoría más métodos, podemos pensar
que hay dos maneras en las que se ha abordado en las últimas fechas. Por una parte, la justicia retributiva y por otra parte, la justicia restaurativa. ¿Qué entendemos en primer lugar por justicia retributiva? Es la sanción en el sentido tradicional que todos hemos conocido, que es la idea en la que el Estado, a través de las instancias jurisdiccionales y administrativas, interviene en la esfera jurídica del delincuente. Estamos hablando de la sanción directa a través de la privación de la libertad de una persona. Esencialmente esta idea es tan vieja como pueda ser la idea del Estado moderno. Si pensamos por un momento en Hobbes, Hobbes había propuesto que el Estado surgiera como una respuesta de la sociedad o de una comunidad a la inseguridad que sufre a manos directas de sus semejantes. La frase célebre y lapidaria: el hombre es el lobo del hombre. Para impedir que este lobo deprede a los otros lobos, es necesario constituir un leviatán que tiene un poder al que todos reconocen y se someten y que coacciona. Es una concepción tradicional, desde luego, pero no por eso, pienso yo, ha caído en descrédito. Y bueno, pues en términos técnicos y científicos concretos, pues se caracteriza principalmente por la actuación del Estado y sobre todo por el Estado actuando en un carácter reactivo. Cometes un delito, el Estado acciona su brazo y te sanciona como delincuente. En segundo lugar, tenemos la justicia restaurativa, un modelo más moderno para nosotros como ciudadanos, pero no por ello de reciente creación. La justicia restaurativa tiene mucha influencia, sobre todo de los sistemas no occidentales. Estamos pensando principalmente en la justicia de los pueblos polinesios, en la justicia tradicional de los países donde predomina el budismo. ¿Y qué tiene en concreto, a qué se refiere la justicia restaurativa? Pues básicamente desplaza el papel prioritario que la impartición de justicia tiene, en el caso de la restaurativa, de la retributiva, tiene el Estado como figura sancionadora, se desplaza para cimentarse como para darle lugar a los involucrados en el delito, en este caso las víctimas y los ofensores. Víctimas y ofensores, a través de una autocomposición, procuran llegar a un arreglo para solucionar el problema, para ponerle fin a un delito centrado sobre todo en la reparación del daño. Por ejemplo, alguien comete un daño en propiedad privada, pues bueno, la idea no es que esta persona que destruyó la propiedad vaya a la cárcel, sino por el contrario, que a través de un arreglo llegue a un arreglo con la víctima para restituir el bien afectado a su estado original, al menos en este ejemplo. Entonces, como se ve, los protagonistas en este caso no son los agentes del Ministerio Público, no son desde luego los jueces, sino los propios involucrados. Cabe hacer la precisión que este sistema está exclusivamente ceñido a delitos de poca trascendencia y que ningún sistema jurídico, por muy de avanzada que se ostente, deroga totalmente o elimina la participación del Estado en cuanto a las sanciones. ¿Por qué parto de estas dos definiciones? Por lo siguiente. Como les decía, vivimos una situación de anomía donde claramente estamos rebasados por la violencia. En el ámbito jurisdiccional tenemos dos opciones para ponerle fin a esto. Por una parte, la justicia tradicional, que es la que se centra en el castigo y la retribución, o por otra parte, la justicia restaurativa, que tiene como objetivo que las personas, en un afán más democrático, arreglen las cosas por su cuenta. Ahora vamos a lo siguiente. Y si tomáramos un ejemplo, yo a través de mi experiencia profesional, que bueno, como ya hacían favor de adelantar, he tenido la oportunidad de desempeñarme como abogado de empresa, tuve en algún momento la oportunidad de ver evolucionar la aplicación del sistema de justicia. Anteriormente, recién cuando había terminado mi carrera, estaba aún en vigencia el antiguo modelo, mal denominado inquisitivo, y por otra parte, entonces, una parte importante de mi carrera la dediqué, bueno, al menos al principio, a defender empresas de autoservicio, las llamados supercenters, los centros comerciales. ¿Qué es lo que pasaba en este trabajo? Bueno, pues en concreto, un corporativo jurídico recibía financiamiento por parte de una empresa
podría ser cualquiera de los grupos comerciales que se les ocurra, Walmart de México, Comercial Mexicana, con la intención de hacer un uso preventivo a través del escarmiento de las instancias penales. Si alguien robaba una cantidad, por ínfima que fuera, la obligación por parte de nosotros, que estábamos bien pagados, o bueno, al menos en el mercado laboral, era de implementar todos los mecanismos para que esta persona fuera a la cárcel. En un primer momento, cuando decidí hacer la tesis de maestría, pues me percaté de que era una situación claramente problemática, porque lo que pasaba era que todas las tiendas departamentales procedían de esa manera, y era la noticia típica que todo el mundo conocemos, al menos todos los que hemos vivido en la Ciudad de México, que alguien se roba un gansito y va a la cárcel, ¿no? Y alguien que no se desfalca $1,000,000, no pasa nada. Efectivamente era así, pero era así porque el propio sistema judicial lo permitía, y la intención y la orientación del sistema penal era disminuir la incidencia delictiva, que en última instancia se traduce en una pérdida para la empresa a través del escarmiento mediante la cárcel. Si tú te enteras que tu vecino fue a la cárcel por sacar un lápiz labial, pues desde luego te lo vas a pensar 5 veces, o al menos yo lo pienso así, antes de tomar tú un refresco y no pagarlo. El sistema estaba sobrepasado, habían muchos abogados, para la zona conurbada estamos hablando de aproximadamente en operación 50 abogados que cubrían todas las delegaciones. Desde luego, el Ministerio Público no está enfocado exclusivamente a la sanción ni a la investigación de este tipo de delitos. Tienen otras problemáticas. Bueno, quiero adelantar sobre esta situación. Posteriormente me encuentro, cuando empiezo a hacer mi tesis, que hay un cambio en la legislación, que se implementa efectivamente la reforma penal del año 2008, entra en vigor en el 2016, y nos encontramos con una situación muy interesante, que ahora el sistema le da muchas salidas el sistema penal mexicano, sobre todo en la Ciudad de México, da muchas salidas en este afán de no sobrecargarse de delitos intrascendentes, le da muchas salidas a los delincuentes, sobre todo en materia procesal, para que no pisen la cárcel. Entonces pareciera que estamos haciendo un avance, ya nadie va en teoría a la cárcel por robarse un gansito, pero entonces surge la pregunta que se relaciona con la situación que se describió al principio de la exposición, y es, bueno, si transitamos de un sistema de justicia retributivo basado en la sanción a uno restaurativo, basado simplemente en la reparación del daño, hemos avanzado como sociedad para garantizarle la seguridad a los ciudadanos. La conclusión a la que yo llego, que al final se deriva de los datos de la investigación, porque fue una investigación de campo, nos demuestra una situación distinta. Lo que yo descubro en este punto son 3 cosas que les quiero compartir. En primer lugar, nos encontramos con una profesionalización del delito. Si anteriormente la gente era un ladrón ocasional que pisaba la cárcel, que esencial era la gente que cedía a la tentación de robar, en este momento estamos hablando de gente que se dedica de tiempo completo y como actividad prioritaria al robo. Bueno, aquí estoy haciendo un poco la descripción. Entonces, en primer lugar, tenemos una profesionalización. Al final de cuentas, los delincuentes se percatan de que hay muchas salidas para escapar y pues desde luego lo ven como un negocio. Al final de cuentas, hoy en día alguien que sustrae algo menor a $1,000 no tendrá mayor consecuencia que estar 12 horas, 48 a lo mucho, en una agencia del Ministerio Público y podrá regresar. Otro dato trascendente y que que descubro durante la investigación, es que al menos en la delegación de Tlalpan, que es un ámbito bastante complejo, Tlalpan tiene una población equivalente o superior a la de ciudades como Copenhague o Atenas. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, además de que en sus dimensiones con mucho sobrepasa a esas 2 urbes que acabo de mencionar. Se vuelve un problema femenino, o sea, un grupo vulnerable que tradicionalmente en nuestra sociedad, como son las mujeres, que por cuestión de cultura, por cuestión económica sufre discriminación, se especializa y ellas tienen la salida. O sea, a todas las agencias del Ministerio Público que yo me presenté y a todos los ministerios, a todos los agentes que pude entrevistar, me comentan, son mujeres, siempre son mujeres. En las tiendas departamentales me dicen, son mujeres. ¿Cuál es el perfil? Bueno, pues es escolaridad de secundaria, un nivel económico bajo, poca preparación para desarrollar un trabajo especializado. Grupo vulnerable que vive al margen de la propia
de la propia economía principal. Bueno, en segundo lugar, tenemos otra cuestión que era muy importante. En este nuevo esquema no hay la posibilidad, al menos desde que hay la reforma, de que las sanciones, las averiguaciones previas desemboquen en una vinculación a proceso. ¿Qué tiene esta situación como resultado? Pues bueno, que pareciera que estamos de repente tirando el dinero. Presentan y presentan personas, sin embargo, ya no se obtiene el resultado de prevenir a través del escarmiento. Y la prueba, datos nuevamente proporcionados por las propias agencias, yo ahí les pedí que ellos me dijeran en su criterio personal. Dicen, hay una desproporción, para decirlo en palabras de uno solo, de 1000 a 1. Se le invierte en recursos 1000 para lo que nos traen, o sea, al final hablamos de un gansito, dice probablemente un gansito de 10 pesos, es lo que hayan robado, y sin embargo, perdón por la marca, pero sin embargo lo que aquí se le invirtieron fueron 3000 pesos, claramente una desproporción. Y bueno, finalmente, y con esto concluyo, el sistema judicial de pronto está ahora en el extremo opuesto. Ahora nadie va a la cárcel, o prácticamente nadie, por una situación de esta naturaleza. Me permito hacerle yo las preguntas a los agentes del Ministerio Público y me proporcionan los datos que a continuación se ve. Por ejemplo, podemos ver que en la agencia del Ministerio Público, de 300 delitos, se judicializa de 300 denuncias de robo de fardero, un 24%, pero que de ese 24%, un cero, o sea, ninguna tiene un porcentaje, una condena. Entonces, resulta lógico que haya en este supuesto una profesionalización, o sea, para muchas personas será más tentador y más oneroso permitirse una actividad de esta naturaleza que desde luego una actividad laboral donde por su propia preparación no tienen una expectativa económica mayor. Lo mismo sucede con los mecanismos alternativos de solución de controversias. En la práctica no se implementan por la sencilla razón de que los delitos no ameritan la vinculación a proceso, entonces no es necesario. Quiero concluir, bueno, esta parte de la presentación en un esquema pequeño que hago, en el que se ve claramente, simplifico un poco la presentación, pero lo que se ve es que esencialmente es un fenómeno social y cultural, que para subsanarse pues debe de tener la posibilidad al menos, o darle la posibilidad a las personas que se dedican de manera preferente al delito, que en este caso es un grupo vulnerable, que son, bueno, las mujeres, pues de darles la oportunidad de una integración completa a la vida económica del país, porque al final de cuentas, para cualquiera, no obtienen los medios suficientes para satisfacer necesidades que el propio ámbito cultural, que en este caso es capitalista y nos obliga un poco hacia el consumismo, no les da la oportunidad de satisfacer esas necesidades por vías lícitas. Entonces, naturalmente, se van a decantar por una salida ilícita. Muchas gracias. Gracias, profesor Félix David. Finalmente, damos la voz al profesor Maxime Renaudí. El profesor cuenta con un doctorado en Derecho Público por la Universidad de Cergy-Pontoise, en Francia. Actualmente realiza una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su participación se titula French and American Perspective on Social Rights. Será dictada en inglés. So, first, I apologize that I have to talk in English because okay. So I apologize that I speak in English. I would love to do it in Spanish, but I am not so fluent in Spanish. So I guess that it would be even more difficult to understand in Spanish than in English if I would try. So I do it in English. Just one thing to add about my status. I was kindly referred as a professor, but I'm not yet a professor. I was a research associate at the University of Tokyo in Japan until recently. I also do Japanese law. I do French law, Japanese law, and US law. I am not a legal philosopher. I do comparative law.
And I am staying for 1 month at UNAM, and next year I'm going to join the Max Planck Institute of Comparative Law in Germany. So I have to kindly thank Professor Carceres for inviting me. My topic, as I said, I'm not a philosopher, so I don't know if it really fits the perspective of this conference. So French and American perspective on social rights. So first, and I don't have any PowerPoint, so I'm sorry about that. So first I start with a social rights definition, a short definition. So beyond the traditional civil and political rights, the terminology of social rights refers mainly, for legal doctrines, to what we call a second generation of human rights. Most of the people who study social rights use a historical perspective. So the social rights includes labor rights, right to health, social security, freedom of discrimination, and more or less the rights of the minorities. So the emergence of social rights in constitutional law was about a century ago. It was first mentioned, I guess you know that, by the Mexican Constitution in 1917, which inspired the Russian Constitution of 1918 and the Weimar Constitution in 1919. So then, in the wake of the Second World War, social rights have spread in the wake of the welfare states in most of the Western countries. So the main debate for legal doctrines is about the justiciability of social rights. Maybe I try to speak a bit slowly so that you can better understand. There is a traditional argument against the justiciability of social rights, which is called the counter-majoritarian difficulty, meaning that the judiciary does not have legitimacy or competency to enforce social rights because those types of rights have strong economic implications, and that the political economy of a state should be the main responsibility of the parliament voting the budget. I don't have time to enter this debate. Simply, we have to admit that social rights, given the redistributive difficulties, are probably less universal than other human rights claim to be. They are often perceived as programmatic rather than concrete entitlements for the individuals. But since I am talking in front of a Spanish-speaking audience, I should refer to the book Los Derechos Sociales como Derechos Exigibles. I don't know, I guess that most of the people who at least have interest in the concept of social rights know this book by Christian Curtis and Victor Abramovich. So in this book, the authors give several examples about how courts jurisprudence at both international, regional, and national levels are enforcing social rights. So of course it is possible. It is a matter of judicial activism on social justice. In this presentation, I just want to briefly explain very briefly the main differences between French and American perspectives about constitutional social rights, to show you how domestic legal cultures and heritage influence legal doctrines, taking as an example the case of social rights adjudication. So first I'm going to distinguish the historical context in which we notice the emergence of social rights in the USA and France. And in the second time, I will explain those main differences through the question of constitutionalism. To introduce the concept of social rights in the United States, I should recall a famous, or maybe not so famous, speech by President Franklin Roosevelt in the yearly address of the Congress in 1944. Roosevelt mentioned what he called a second Bill of Rights. He said that
the United States have accepted a second Bill of Rights since the New Deal, which secure every citizen a decent job, a decent home, a medical care, unemployment, retirement pensions, and access to education. It is very interesting because he is using the language of rights, which is something important in the American legal culture, to resume the legislative achievements of the New Deal since the Social Security Act of 1935. Also, the Roosevelt terminology about social rights has greatly influenced the social rights terminology through international law, especially the Universal Declaration of Human Rights. As you may know, that it was presented by his wife, Eleanor Roosevelt, and even the Covenant of 1966 about the social, economic, and cultural rights. It is kind of ironic that this covenant, which was proposed by the USSR, was influenced by the right talk of Franklin Roosevelt, even though the United States never ratified this covenant on economic and social rights. It's very hard to resume the social rights perspective in the United States. I will just mention the point which is, in my view, the most important. First, we have to ask why the New Deal achievements and the social security in the United States is not universal compared to France. That's the main difference, that France has universal social security, but not the United States. There are many reasons, such the problem of federalism, the political contradictions between federal government and federal states. But the one reason that I want to mention, I don't know if it's the most important, but I think it is very relevant, is the case of the racial segregation against the black people. The fact is that the New Deal programs was established in 1935 at the time of strong racial segregation against the black people. When we think about the racial discrimination, we think about the separation of white and black into schools and buses, but it also concerns the welfare administration and the access to the social security. Many black people, not everywhere, but mostly in the southern states, were often excluded from the social programs and the social security. And it is, I believe, one of the main reasons why the social security could not be universal in the USA like in France. But this problem, or the black problem, le problème noir, as Tocqueville said, also conducted the Warren Court in the 50s and the 60s to initiate adjudicative social rights in the wake of the very famous decision Brown versus Board of Education in 1953. So the Warren Court engaged into judicial activism related to social justice and affirmative action policies. The Warren Court referred to important constitutional principles from the 14th Amendment, which is the equal protection of the laws and the due process of law, for protecting the poor and the black people, especially to deal with the case of discrimination at the welfare administration, and also to impeach the unilateral termination of welfare benefits without due process of law. So what we have to remember is that the Warren Court judicial activism on social justice is a very exceptional moment in the history of American constitutional law and Supreme Court. However, the main tendency, as you might know, of the Supreme Court since then has been judicial restraint, especially regarding social justice. The other thing we have to remember is that the Warren Court era for progressive justice appeared in a period of expansion of the welfare state through what the president at that time, Lyndon Johnson,
called the War on Poverty. So there was a good interaction between Johnson administration and the Warren Court for progressive jurisprudence. The progressive jurisprudence and the adjudication of social rights by the Warren Court was coinciding with the political will to enlarge welfare programs and to develop the American welfare state. But for most of the legal scholars today, for most of the American legal scholars today, it seems difficult or even impossible to support the idea of constitutional social rights beyond the Warren Court legacy. For instance, a contemporary constitutionalist such Professor Mark Tushnet, who wrote extensively about social rights, claimed, for instance, that the social rights paradigm could be reasserted in the USA only if we contest the very authority of the judiciary and its judicial review. For strong rights, he said, we need weak courts. So, in the case of France, the question of justiciability of constitutional rights, social rights, appeared only very recently. Because the social law is traditionally a matter of legislation, it was thought without the Constitution, and meaning without the judicial review. Traditionally, most of the jurisprudence related to social security in France is made by the administrative courts, not by the constitutional court, the Conseil constitutionnel. The counter-majoritarian difficulty is less relevant in the case of the administrative courts because they are actually a part of the administrative bureaucracy. So, only 3 minutes, so okay. So, one thing I would like to explain is that probably in France, we have a kind of mixed feeling about the idea of social rights, of adjudicative constitutional social rights through courts. And the reason is a bad synchronicity for the case of social rights because France has developed constitutional judicial review in the 70s, precisely at the time that the French welfare state came into crisis. So it's a kind of bad synchronicity. And so to resume the major differences between the American and the French perspectives regarding social rights in the constitutional law, there are, of course, the different meaning of the Constitution, the fact that the constitutional text doesn't have the same meaning and the same reach into the society in between France and the United States. In the United States, the constitutional is a canonical and highly operative document for the judiciary. And in France, we have, of course, a different constitutional tradition. As a Romano-civilist country, it is often said that the real constitution of France is not the constitution itself, but the civil code. There are some references in the French constitution about the social rights. We call it les principes particulièrement nécessaires à notre temps, the principles particularly relevant to our times, in the preamble of the Constitution of the 1946, which then was incorporated in the Constitution of 1958 of the Fifth Republic. So this terminology in the French Constitution is linked to the need to the reconstruction of the country after the Second World War, but it is clearly determined as a program rather than social enforceable rights by courts. So the other difference is about the nature of the judicial review. The USA has a strong judicial review, while France has a tradition of weak judicial review. In France, we traditionally conceive our rights to be incorporated by the state, notably through public services. So that's why we have less appeal for social rights through the adjudication by courts. And the other point concerns the recognition of minorities. That's probably one of the main differences between the American and the French constitutional traditions, especially
about the social rights adjudication. In the US, it is important to recognize and categorize groups of people for targeting their social needs and their social rights, because the Supreme Court is responsible for safeguarding the rights of the political minorities since a decision Caroline Products in the 1938. So that's why the Warren Court, in a period of judicial activism, was meant to develop justiciable social rights by promoting anti-discrimination law. In France, we have universal social security, but also we have a tradition of republican indivisibility, which means that the French people are by no means separated and classified into groups of people or political minorities. So it is less legitimate for the French judges to target groups of people. So the main thing, maybe I should conclude. So the main thing that I wanted to tell you, was a bit difficult because I had to skip like 3/3 of what I wrote, so that's why I was a bit confused. So I hope I was it was okay. There is one thing that I wanted to tell you as a conclusion, is that most of the theories about social rights tend to believe that social rights goes with the welfare state, and that the evolution of the social rights fits with the evolution of the welfare state. If you observe the American case and the French case, the comparison is interesting because it shows that it is not the case. Because in the United States, social rights adjudication and social rights theory emerged in a period that the welfare state was expanding. In the case of France, social rights adjudication by judicial review, social rights theory emerged in a period in which the welfare state was in crisis. So it is two opposite historical moments, which proves that the social rights is actually not so correlated to the welfare state and the evolution of the welfare state, and that the social rights should be studied apart from the case of the welfare state. Thank you. Thank you, professor. Damos un breve espacio para preguntas de alguna de las ponencias. Entonces, no sé si quisieran tener una discusión entre ustedes. Je suis en train d'expliquer, Maxime, que l'idée de ce workshop, c'est la discussion entre les membres de workshop, pas nécessairement avec le public général. Et donc, si vous voulez discuter entre vous quelque chose, ça fait partie de l'esprit de cet événement. Merci. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Para el tardes. profesor Alejandro, no alcancé a comprender cómo es el método a priorístico dentro del Australian Law Economics. Señalaba que existen axiomas y leyes universalmente válidos, pero no sé cómo esto se puede dar en una economía o dentro del método australiano. Me es difícil comprender que pueda haber este tipo de axiomas universalmente válidos o regionalmente válidos, o para el sistema del que nos ha hecho referencia, que con toda honestidad desconozco. Gracias. Le agradezco. Es un tema muy difícil, sobre todo por el desconocimiento que se tiene desde la perspectiva austríaca de economía. ¿Qué ocurre con los axiomas? A diferencia de la economía neoclásica, donde se encargan de elaborar, de diseñar modelos de predicción basándose en los métodos de las ciencias físicas, ¿qué pasa? Los austríacos consideran que existen postulados, existen leyes aceptadas en la propia sociedad, que no necesitan ser validadas porque per se corresponden al comportamiento social. Un ejemplo es al elegir A, usted sacrifica B. Eso en cualquier momento, en cualquier sistema económico y incluso en un sistema socialista, donde después o en un sistema de Estado benefactor,
posteriormente se encuentran las crisis, pues es válido. Otro podría ser, previo del proceso de producción, debe haber ahorro. Este axioma, este postulado, es válido para cualquier momento de la historia de la humanidad. Lo mismo puede aplicarse, como ha sido aplicado por el profesor Mises, fue aplicado por el profesor Hayek, para destacar que los procesos, y Marx, aunque Marx fue crítico, demostraron que los mecanismos de acumulación capitalista permiten una prolongación del horizonte de producción y de esta manera pues generar un bien o servicio con un mayor valor añadido. ¿Cómo se aplica el derecho? Lo anterior, a través de la elección de costo de oportunidad o de un análisis costo-beneficio de una ley, el individuo va a buscar pasar lo que comenté hace un momento, pasar de un estado menos satisfactorio a un estado más satisfactorio. ¿Qué ocurre con el entorno institucional o el marco jurídico existente? A través de va a buscar lagunas, ambigüedades o la flexibilidad marginal que puede generar para llevar a cabo lo anterior. Descubrimiento de axiomas, de postulados, incentiva más al razonamiento argumentativo dentro de la economía austríaca que un razonamiento matemático. La economía austríaca es más filosófica, por algo sus vínculos con el derecho se encuentran totalmente manifiestos, que con la visión matemática, donde, reitero, más que descubrir, se diseñan, se buscan diseñar, como la economía neoclásica lo plantea. No sé si queda medio claro. Yo si quieres tengo una... Sí. Bueno, yo quisiera comentar para Félix. Él planteó, bueno, este problema de las farderas, que ha sido muy recurrente en la Ciudad de México, y bueno, por lo que entiendo hay la idea de transitar a una noción de justicia distributiva, porque si bien entiendo la justicia retributiva es la que no se interesa por estas condiciones en que las personas cometen delitos. Entonces hablaba de que estadísticamente pues, las farderas son grupos vulnerables. Entonces la pregunta sería si la propuesta es transitar hacia un nuevo concepto de justicia que no busque el castigo, sino superar de su condición de marginación a las mujeres. Doctor, le agradezco. Y bueno, lamentablemente el tiempo no me permitió concluir la exposición, que se alargó lamentablemente un poco. Pero bueno, en concreto, la pregunta que haces, la idea es justamente que, partiendo de estos datos estadísticos que se recabaron a través de entrevistas y de la información que almacenan las propias agencias y los negocios perjudicados, es ofrecerle al espectador, bueno, al público, la posibilidad de formarse un juicio por sí mismo respecto a la pertinencia de transitar justamente de una justicia centrada en el castigo a una justicia centrada en la restauración. Por una sencilla razón, o sea, lo que yo me encuentro en algún momento de la investigación es que estábamos en un extremo donde por cualquier bagatela se saturaba el sistema penitenciario y había grandes posibilidades de que pisaras la cárcel, a un sistema en el que prácticamente ya nadie tiene un ingreso a la cárcel, aunque sea de manera preventiva, y le permite esta posibilidad de hacer de esto su modus vivendi. Entonces, no era la idea formular, al menos de mi parte, un juicio de valor respecto de la situación, sino sí darle una perspectiva al público de la situación, de lo que puede pasar en la realidad. O sea, al final, dentro del contexto de unas jornadas de filosofía del derecho, donde uno de los ejes temáticos era complejidad y derecho, bueno, cognición, pues era evidenciar una situación muy lamentable, ¿no? Que las personas, cuando no se ven libres de coacción, muy en relación con el tema que usted brillantemente expuso, cuando la gente se ve libre de la coacción o de la amenaza por parte de la ley,
pues parece que propende a cometer las conductas ilícitas. Entonces, en este contexto de un país francamente sumido en la violencia, pudiera ser que este pequeño estudio, que se centró en algo que pareciera ser la puntita del iceberg, de la cadena delictiva, pues nos da una idea de lo que podría pasar si en general abrimos más el sistema a medidas alternativas para delitos más amplios, bueno, para delitos de mayor gravedad. Espero, no sé si con eso respondo. Sí, muchas gracias. Pues, sin más, ahora sí. La función de crear valores filosóficos en cualquier disciplina es crear un desarrollo humano, es decir, ir avanzando más hacia un sentido de civilidad. Entonces, en ese sentido, el problema de la filosofía del derecho, hasta qué punto la investigación y crear teoría, nuevos valores del derecho, hace que un tanto el harakiri que se aplique al abogado y otro un tanto la misma inercia de desvalorizar el mismo contenido de la función de crear valores. Es la función, digamos, de una academia de la filosofía del derecho, pero en cualquier disciplina, porque realmente tú interpretas la filosofía y aquí es donde se habla de la metafilosofía, es decir, la verdadera y auténtica creación de civilidad. El siglo XXI tiene una gran interrogante. Hay una crisis generacional de valores. La cúspide ya de lo que ahora podemos entender como criminalística, delincuencia, punidad, corrupción, está de la mano con el ejercicio de un Estado de Derecho garantista, pero la función misma de ustedes como intérpretes y argumentadores de la filosofía del derecho, hasta qué punto la clínica del derecho, hablando de la coerción y la coerción y la Coacción. y la coacción, va creando esa sensibilidad ante verdaderamente el desastre de una sociedad como la mexicana que está hipotecada, sencillamente. Está hipotecada porque están hipotecados sus valores, sus recursos naturales, sus recursos energéticos y sus recursos humanos, que es el momento en que realmente te estás empoderando de una cultura de legalidad y una cultura sí, en función del hecho, Perdón, la ¿cuál es? norma y el valor. ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿O era el comentario? Perfecto. Profesor, brevemente desea responder. Profesores, ¿a quién va dirigida? A todos. ¿Ustedes cómo valoran crear teoría de la filosofía del derecho en función de ir construyendo una cultura de legalidad y un Estado de Derecho democrático? Pienso que es una pregunta que puede quedar como
como un mecanismo de reflexión para cada uno de los abogados, porque existen diversas perspectivas y pues nos extenderíamos demasiado. Entonces creo que puede quedar como un momento de reflexión para cada uno. Les agradezco a todos